¿cómo estamos? Esto es Team Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en la contraparte de la tier list de equipos meta. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de equipos a C0, pero hoy os voy a traer exactamente lo que sería lo contrario totalmente a la tier list de mejores equipos del juego con techos realistas, que son los mejores equipos a mínima inversión, que esto es muy importante, y sobre todo el tema de los artefactos, que sabéis que es un dolor de cabeza armar a tu carry con probabilidad, daño, ataque, recarga, maestría. Tienes que llegar a 70 de probabilidad, no pasarte de 250 de daño, consíguele vida, haz un mortal, da un salto, un ritual, tienes que sacrificar 3 cabras, 4 perros, y de repente, pues ya sabéis que el RNG no ayuda mucho y que Genshin al final es el gacha dentro del gacha dentro del gacha. Así que hoy vamos a ver los 4 equipos de Genshin Impact que mayor daño por rotación nos pueden traer a mínima inversión. Sí, seguramente haya por ahí algún free to play en el título o en la miniatura, porque efectivamente esto ayudará a muchas cuentas, o incluso para muchos de vosotros los más antiguos que diréis: ah, pero yo tengo mi equipo de Mabuika y de Nibilet y reviento todo. A lo mejor os da curiosidad probar todos estos equipos y también tener más alternativas o probar cosas nuevas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo este cariño y el canal, todo el equipo se está muy agradecidos. Recordar que una vez al día sorteamos una bendición lunar para la gente de YouTube, para vosotros, solo por comentar, darle like y suscribirse con campanita. Que aproveche si estáis comiendo y que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con los equipos más poderosos a mínima inversión. Pues bien, uno de ellos creo que todos lo habéis escuchado en la tier list y en varios vídeos que expliqué que básicamente esa tier list cambiaría si lo tenemos todo a C0, subiendo bastante el Hyperbloom y quizá el equipo de Mualani, aunque el equipo de Mualani al final es un equipo de 4 personajes de 5 estrellas. Pero el Hyperbloom no. De hecho, se puede jugar muchas variantes de Hyperbloom 4 estrellas. Y empiezo por el Hyperbloom porque realmente es un equipo que todos conocéis, que no hay que darle muchas vueltas, no hay que explicar demasiado y a mínima inversión para cuentas nuevas a día de hoy. Es el primer equipo que tenéis que buscar porque Kuki Shinobu a C0, 4 estrellas, triple maestría ya te va a hacer todo el arreglo de cualquier Hyperbloom y tienes 2 dendros gratis que se pueden jugar juntos en el equipo de Hyperbloom, que son Colei y el viajero dendro. Colei te la dan gratis en las primeras misiones de Sumeru y el viajero dendro C6 es un buen personaje dentro. De hecho, aquí simplemente le añades cualquier hidro, que puede ser Bárbara dando básicos en campo para que encima te cure, un Shinkyu, aunque Shinkyu es muy poderoso y sirve en muchos más equipos, pero también Shinkyu por ahí hace cosas, una Candace incluso que imbuye a tus personajes en campo de hidro y te quedas pegando con el viajero dendro básicos en campo y la elemental de 6 segundos que tiene al cooldown, y básica, ¿tiene 6 o tiene 12? No me acuerdo ahora, pero con sacrificio puedes resetear. Y básicamente tienes un Hyperbloom que en AR 40-45 ya te va a reventar casi todo lo importante. Y de hecho, cierro el Hyperbloom porque es muy rápido y muy sencillo. El nuevo boss dragón semanal, que mucha gente nueva viene a los streams o en los vídeos me preguntáis: ¿este bicho cómo se baja? ¡Está muy difícil! Pues con un Hyperbloom que tenga mucho healing, como por ejemplo la variante que os he dicho con Bárbara más Cookie, tenéis de sobra un equipo con AR bajito incluso que puede reventar este nuevo boss dragón, que es bastante complicado, lo sé. Hasta yo mismo dije con equipos muy fuertes que siento que no caía de una rotación como el resto de bosses, y eso iba a hacer que para muchos jugadores fuese complicado. Así que primer equipo que ya conocéis, el Hyperbloom. Ahora vamos con los que no conocéis tanto, pero siguen siendo igualmente muy poderosos. Vamos con el siguiente equipo que también mencioné en la tier list, que también podría subir si fuese todo a C0, que tiene variantes con personajes 5 estrellas que podría alcanzar techos interesantes, pero este equipo no brilla por lo fuerte o poderoso arriba en los techos, sino brilla por la minimísima inversión, y son los equipos de sobrecarga. Tiene muchos factores y características parecidas al Hyperbloom y depende en este caso de otro 4 estrellas que también habilita el equipo a C0 y que cada vez tiene más uso, es más poderoso, y que además a la altura de estar viendo este vídeo vendrá en el banner de Arlequino y de Clorinde. Y básicamente
es Chebrus. Chebrus a C0 con nobleza, triple vida y recarga y una construcción muy sencilla, que esto es lo más importante, que no te afecte tanto el RNG. Ya te habilita el equipo de sobrecarga y sobre todo la ventaja del sobrecarga es que no tienes que jugar unidades rotísimas, aunque también puedes, quien quiera rescatar y desempolvar a su Yae, Clorinde que llega dentro de poco, Raiden, Xiangling, Mabuika incluso, Zoma y el viajero Piro en los equipos de sobrecarga incluso podría entrar. Lo bueno de los equipos de sobrecarga, al igual que los Hyperlooms, es que puedes rescatar unidades de 4 estrellas que no estás usando. Quien juegue Clorinde es muy posible que la juegue en equipos con personajes 5 estrellas para sacar su máximo potencial. Lo mismo con Raiden y los Raiden National o el nuevo Arconte National y los Raiden Hyper Carry. Pero un Chebrus junto a una fuente de Piro estable que puede ser Xiangling, Zoma o el viajero Piro y luego 2 electros como podría ser Beidou o Fischl, tienes un equipo, y seguramente Fischl se jugaba antes con Nubilet, pero a día de hoy no la estés jugando mucho, la verdad, seguramente, y es un personaje que existe desde la 1.0 y es un 4 estrellas muy poderoso. Tenéis un sobrecarga que mínimamente bien construido también te puede pasar perfectamente todos los abismos y los retos. Vamos con los 2 últimos equipos que también requieren de muy poca inversión, que uno de ellos de hecho es súper desconocido y ha recibido una pequeña mejora. Y sí, lo mejora con otro nuevo 4 estrellas que también a C0 aporta mucho al equipo, que son los electrocargados. Y entre ellos Ororón. Ororón es una especie, entre comillas, de soporte dedicado de electrocargados raro. La verdad es que funciona muy bien con Chasca, pero Ororón habilita y mejora algunos equipos que anteriormente ya existían. Entre ellos, el Sakarosa Taser o en el futuro, ahora que vamos a tener tanto a Lanyan que da un escudo y que da maestría al equipo, como a Mizuki, que es un 5 estrellas, pero de permanente. Y recordemos todos que la van a dar gratis. Y diréis, ¿cómo que gratis? Que habéis visto seguramente en YouTube muchos títulos de gente diciendo Mizuki gratis, en plan clickbait, y ¡ay! A ver si es gratis. Y el clickbait estaba en que es gratis porque una vez al año ya van a regalar un 5 estrellas y como se va el permanente Mizuki se va a poder elegir, pero de aquí a agosto, septiembre y estamos en enero. Entonces, gratis, bueno, de aquí a final de año, casi una mitad de año. La historia es que Mizuki es una Nemo healer que va a triple maestría y que aumenta el daño de Torbellino y aunque no bufe tanto la maestría del equipo como Sakarosa, Mizuki va a mejorar, digamos, los tasers, como el antiguo Sakarosa Taser, jugando una especie de Mizuki Ororón, un hidro y algún otro electro, que podría ser Fischl o Beidou o algo así, y el hidro puede ser también Shinkyu, que sí, diréis, ¡ay, es que ahora me quejo porque soy un hater miñi miñi y solo habla de Shinkyu en este vídeo, miñi miñi! ¡Mentira! En 2 equipos sí, en el resto no. Y 2 equipos es la mitad de los 4 que te voy a decir. Pero internet siempre es así. Y siempre hay alguno llorando por cualquier cosa. Así que los tasers de Sakarosa antiguos, que los mencioné en otros vídeos, que son Sakarosa, Shinkyu, Fischl y Beidou, que además tienes la combinación de mitigaciones de Shinkyu y Beidou y te pegan bastante poco, más el microhealing de Shinkyu, más el escudo del AC1 de Beidou, que hace un equipo multitarget con mucho daño solo de 4 estrellas. Pero con esta minimísima mejora de Mizuki en vez de Sakarosa y Ororón en vez de Fischl o Beidou, pudiendo liberar una Fischl para jugar una sobrecarga, por ejemplo, con Chebrus, y que puedas jugar una especie de Mizuki, Ororón, Shinkyu barra Candace, puede ser perfectamente también Candace. Y diréis, no, Candace puede jugar en este equipo, Candace en estos 4 estrellas es buena y tiene, como veis, 2 equipos más que a 4 estrellas también puede hacer muy bien todo, siendo C0. Y un electro más, que como digo puede ser Beidou para un aporte defensivo extra, pero recordemos que estamos cambiando a Sakarosa por Mizuki, y Mizuki es healer, es 5 estrellas, pero es de permanente, y es healer. Así que aquí ya el aporte defensivo podéis disminuirlo un poquito si queréis. Tenéis un electrocargados, un equipo de taser de 4 estrellas muy poderoso. Y vamos con el último equipo de 4 estrellas, porque con Gaming hay revuelo. Hay gente criticando cosas de Gaming porque ven que hace muchísimo más que muchos 5 estrellas y hay gente que no acepta que un 4 estrellas no solo pueda estar roto, no sea un jinete del apocalipsis, no solo pueda llegar a hacer 1 millón continuo por descendente, sino sobre todo que un 4 estrellas en muchos casos pueda hacer más daño que sus mismas arlequinos o mabuicas porque tienen menos inversión, pero también tienen mucha más
inversión emocional de haber gastado tiempo, meses, días, semanas de farmeo y que como ven que su Mabuika no llega ni a medio millón con la ulti, pero enseño un gameplay donde con Gaming, que es un 4 estrellas, hago 900.000 por descendente, lloran. Pero lo siento mucho, de Gaming hay poco que hablar, llega gratis y se va a poder elegir en el nuevo, en el banner, bueno, no banner, sino en el rito de las linternas de Liyue. Mucha gente lo va a elegir, mucha gente va a disfrutar de él y mucha gente está llevando a Gaming al cielo. Es un jinete del apocalipsis y es uno de los 4 mejores equipos a mínima inversión de Genshin Impact, que ya no solo le da una cobertura de bueno, pero es que tú juegas con Xianyun y Citrali, que son 5 estrellas. Dime que no tienes un 5 estrellas en tu cuenta. Gaming tiene uno de los mejores equipos a mínima inversión de Genshin Impact, que es Gaming, Diona, que aquí sí depende un poquito de la C6 por los 200 de maestría, pero en este banner está Diona y es un personaje que existe desde la 1.1, es decir, hace 4 años, con lo cual, si sois nuevos, aún habéis conseguido la C6 con calmita, pero si sois antiguos la tendréis casi sin querer. Rosaria, que no depende aquí de constelaciones, y Bennett, que Bennett, como veis, en estos equipos de mínima inversión es la primera vez que aparece, y en los equipos de sobrecarga puede ser una especie de carry junto a Chevreuse, pero no es necesario. Pues sí, señores, probar este Gaming, que apenas necesita solo la C1, que de nuevo hay mucha gente llorando diciendo es que depende de la C6. Mentira. Gaming C1, Diona C6, el único personaje complicado aquí, pero no hay 5 estrellas. Rosaria, que la C2 ayuda por el full uptime de su ulti, pero puede ser C0. Y Bennett, que aquí solo con ser C1 ya es suficiente. Y este equipo de derretidos de Gaming es una delicia. Es una forma de reventarse los bosses y los abismos con AR chiquito y con AR alto también. Y en el futuro, cuanto más evolucionéis vuestra cuenta y crezcáis en Genshin Impact, cambiáis a Rosaria y a Diona por Xianyun y por Citrali y tendréis la Core Best in Slot de Gaming, que seguramente con todo C0 y Gaming C1 y Bennett C1 ya vais a estar haciendo 300 y 400k por descendente, superando muchas veces daños que a lo mejor hacéis con el corte de Raiden o con la misma ulti de Mabuika, con un 4 estrellas y con equipo 4 estrellas. Estos son los 4 equipos más poderosos de Genshin Impact a mínima inversión. Si se me ha olvidado algún equipo, dejadme en los comentarios cuál se nos ha podido quedar de 4 estrellas o de personajes así como fáciles de conseguir o de mínima también búsqueda de artefactos, que era lo que estoy priorizando en estos equipos, porque muchos de estos personajes no tienen que ir ultra mega súper bien construidos, sino que tienen ciertas facilidades como Cookie triple maestría, Chevreuse nobleza triple vida o Mizuki, que va también triple maestría. En el caso de Gaming con el cazador fantasmal también es fácil capear proporción y puedes llevarle la lápida del lobo o un arma 4 estrellas de la forja de Fontaine, y hay mucha facilidad para construir estos equipos. Así que poquito más. Este es el vídeo de mínima inversión, máximo rendimiento de los equipos de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias quien ha llegado hasta el final. Dejadme en los comentarios qué opinión tenéis de Mizuki, los que habéis llegado hasta el final, y si os da hype o os da igual un poco por cómo puede ser el personaje o el diseño, o que se vaya al permanente, o si pensáis que es pocha. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis mini y chaito.